Como se movían sus chiquis, Mira, regularmente los gusanos en agua, regularmente, son de coleópteros, o sea, mariposillas, zancudo y otros insectos. No son parasitarios. Si estuviéramos en África, sí te lo diría, ahí sí. Hay cierta clase de parásitos que habitan en agua y que son terribles. ¿No? No, regularmente no pasa nada. Incluso puedes comer más insectos en una galleta de Marinela y de Gamesa. Sí, si ustedes una vez hagan un estudio, yo lo hice aquí con el microscopio que tenemos aquí óptico, puse salsa Valentina, no tienes idea de lo que encontré ahí. Entonces, la FDA reconoce que debe de haber aproximadamente entre 50 y 100 partículas por gramo de harina, o sea, comemos insectos todo el tiempo. ¿Qué sucedió ahí con esa agua? El garrafón tenía un sello mal puesto, violado, qué sé yo. Regularmente lo que hacen estos mañosos, rellenan los garrafones y se quedan con el dinero, entonces hay que estarlos monitorizando. Hay que estar de acuerdo con eso. Entonces, Jalisco, ese es el estado con el mayor número de enfermos del riñón, o sea, con disfunción renal. ¿Por qué Jalisco es el estado con mayor número de disfunción renal en el mundo? Por el agua. Porque en Tlajomulco se encontró agua contaminada con arsénico. Corrupción, la industria arroja agua, se van los mantos, cuelan y en vez de pozo profundo, agarran agua del tendido público. ¿Sí? Agua Campo Azul, Cristal y todo eso es agua del tendido público. Toda la gente que vive alrededor de la Riviera de Chapala consume agua en tambos y nomás le echa cal para que se baje todo. ¿Y qué? Disfunción renal en el mundo entero. Entonces, sí, pero sobre todo población de norteamericanos. Fluorosis. Entonces, en México somos afortunados porque no manejamos el fluoruro, no hay fluorosis, pero hay disfunción renal, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Bien. Entonces, la escala de Bristol, dijimos, el intestino debe de estarse moviendo siempre. Ese rugidero de tripas es normal, se le llama peristalsis intestinal. Hay dolor, ¿sí? En esta parte, alrededor o encima del ombligo, ¿sí? Se divide en cuadrantes, cuadrante superior, sensación de tenesmo, como que no lo vacías, peristalsia o peristalsis. Todo dolor abdominal es motivo de urgencia. Todo dolor abdominal es motivo de urgencia. Pero es sencillo, hay dolor, inflamación, ¿sí? Agarras el estetoscopio, lo pones en esta parte de aquí, en el ombligo, 2 dedos arriba y 2 dedos lateral derecho, pones ahí y debe de escucharse como cuando estás apachurrando un bolis. Se oye, blup, blup, ¿sí? ¿Nunca has apachurrado un bolis? ¿No has tenido infancia? ¿No sabes qué es el bolis? Ándale pues, sí, un bonai. Ese ruidito que se escucha, ese es el borborismo, o sea, porque burbujea, borborismo, así se le dice. Porque se da a través del paso del aire. Es normal cada 1 o 2 segundos el movimiento. Pero no oyes nada y a los 4 o 5 segundos el intestino está perezoso. Vámonos a urgencia porque hay una éstasis intestinal y puede ser por una gran variedad de enfermedades, entonces para eso sirve. El otro aspecto que nos sirve la escala de Bristol, ¿para qué es? O sea, estás estreñido. Ándale. No. ¿Seguro? Seguro. Una botella de rompope ya. ¿De cuál? De almendras. ¿De almendras? Ya quedó grabada.
al dispensario, me van a operar las uñas. Bien. Entonces ahí hay numeritos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, estás estreñida. Normalitas. ¿Vale? 5 y 6, diarrea. O sea, de abajo. Entonces 3 y 4 es normal. ¿Se entendió eso de los dibujitos? 3 y 4 es normal, ¿no? El 1, ¿qué son? Secos, como conejo. ¿Por qué? ¿Eso qué implica? Implica que el ámpula rectal está, o sea, vulgarmente hablando, está, el asterisco está fruncido. Sí, entonces hay que decir, el ámpula rectal está cerrada. Entonces. Estrés o precaución, ¿verdad? No sé, pero ¿sale? Pues hay estreñimiento. Entonces, por lo regular, falta fibra, ¿verdad? Falta líquido. Entonces, la mejor manera de mantener tu intestino corriente es fibra y agua. ¿Vale? Y lo que es el 3 y el 4, eso es lo normal. ¿Se entiende eso? Sencillo. Por eso debes de pasar por 3 novios. Entonces, el tercero, ese es el bueno, y el cuarto mejor. Bien. Y la mejor manera de mantener la hidratación es bebiendo agua, y le podemos agregar ¿qué medio de hidratación? ¿No? Hay una semilla, ¿verdad? Sí. La semilla de chía. Así vas a gelificar el agua, va a ser el agua. Sí. Exacto, como la linaza. La diferencia entre la chía y la linaza es que la linaza te va a hacer correr al baño. O sea, así laxa, y la chía no laxa. Ese es lo chido. ¿Eh? ¿Y si combina las dos? No, esa es una hormona que va a provocar cambios metabólicos, es otra cosa. El alcoholismo entonces produce ese problema, ¿verdad? Porque les da de repente diarrea, de repente están estreñidos y tienen muchos cambios. No, y depende del nivel de alcohol y todo eso, pierden el control de los esfínteres, por eso los hay tirados todos, orinados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los condenados a muerte, nadie cuenta esa parte. Se relajan los esfínteres y sale todo, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, los condenados a muerte en Roma era muy común, los crucificaban, o sea, los colgaban. ¿Y tú crees que los romanos iban a estar haciendo cruces, fabricando? No, un palo, un árbol, y ahí los colgaban. Entonces, no siempre los crucificaban, los colgaban donde fuera. Y para acelerar su muerte, le rompían las piernas. Porque no les gustaba esperar. Era una agonía lenta de días hasta que se morían. Aceleraban su muerte, rompiéndole las piernas, entraban en shock, ya no sostenían el peso con las piernas y se asfixiaban. Eso por fatiga, por asfixia, y ya no podían ni respirar. Pero en ese proceso era común que se orinaran, se defecaran encima y todo eso. Imagínate toda la pestilencia. ¿Sí? Como en otros lugares que es la pena de muerte como por la inyección. Sí. ¿Cuánto se tardan en morir? No, pues regularmente es de 2 a 3 minutos, dependiendo. ¿Y qué es paro? Bueno, técnicamente lo que hacen es entrar en un profundo sueño, en un estado comatoso, y el siguiente líquido para lo que es la mitocondria, ¿se acuerdan cuál es el principal mecanismo de producción de energía en la mitocondria? Transporte de electrones, para el transporte de electrones, y lo matan envenenado y se va la energía. Si no lo anestesian, sí es muy doloroso. Por eso hay quienes les falla la primera inyección y están ahí gritando. Entonces, ningún proceso de ejecución es placentero, está claro eso. Y entonces, es raro, porque regularmente los anestésicos modernos es un estado comatoso, pero no interfiere con la contractibilidad muscular de esa fibra muscular que les llamamos esfínteres.
tienen forma de anillo, así, y no interfiere con esa contractilidad muscular. Bueno, es de mascotas, pero Sí. cuando esterilizaron a mi gata, y siempre que los llevan te piden que estén en ayunas, y cuando estábamos ahí nos preguntó que si no había comido porque cuando los anestesian, le hacen el baño. Es que los animalitos son diferentes al ser humano. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, no, regularmente no. Cuando te meten a una operación, como dice ella, que te duermen, te ponen anestesia general, ¿y pasa que se hacen al baño o no pasa? No, regularmente no Pero ocurre. es que te ponen en ayunas No varios ocurre. días. Es más común en los partos. Por el proceso, estás pujando y todo eso, ni modo. Pero aparte se ponen Sí, para... sí, repito, hay gran variedad de anestésicos, pero la mayoría entras en un estado de relajación y sueño. No va a chocar ni a interferir con la contractilidad muscular, por eso no te relaja el esfínter. Es otro sistema nervioso central, no periférico autónomo, ni contracción muscular, entonces por eso es diferente. ¿Sale? Bien, entonces estábamos con, terminando el asunto de los huesos, ¿sí? Los huesos en su composición hay hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Sí? Ya habíamos visto la configuración básica, por ejemplo, de un hueso largo, que tiene un canal medular que contiene médula amarilla, metáfisis. Y ahí en la médula se van a configurar diferentes elementos del sistema inmune, desde glóbulos blancos y elementos que van a reconstituir también la sangre. Bien. Ese es el fémur. Los huesos tienen una parte fibrosa exterior llamado periostio. Hagan de cuenta que es como una fascia muscular pero adherida al hueso. Y es muy fibrosa, como si fuera una lija. Es una capita, pero muy fibrosa. Se llama periostio. Peri. Alrededor, peri. Y un endostio, la membrana interna. El potencial osteogénico. ¿Qué significa osteogénico? Generar génesis, el principio, o sea, de producción de hueso, osteogénesis. En el proceso de osteogénesis o de producción de hueso, de formación de hueso, ¿sí? Es un equilibrio entre las funciones internas y externas del hueso, entre el endostio y el periostio, porque va a haber movimientos ahí celulares. Entonces, ¿qué significa osteogénesis? Formación del hueso. Y si yo digo osteogénesis imperfecta, es una malformación del hueso. De hecho, es un síndrome, el síndrome de huesos de cristal. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, son individuos que desde niños fractura, porque corriendo y un golpecito en una mesa ya se fracturaron. Es más, a veces ni correr. Exacto, lo agarras fuerte y ya le quebraste el hueso, pero hay niveles de osteogénesis imperfecta. ¿Sale? No estamos en patología, pero mencionamos, ¿no? La médula, habíamos dicho, estamos médula roja y amarilla. Médula. Ojo, no confundir con qué. Con la médula espinal. ¿Sí? La médula ósea roja ocupa el tejido esponjoso de esos huesos, sobre todo de los planos, como esternón, vértebras, pelvis, costillas, en las que tienen una función de hematopoiesis, o sea, generar elementos de sangre. ¿Sí? Sangre. Hematopoiesis, elementos para la formación de la sangre. Y hay una hormona que se utiliza en casos de pérdida severa de lo que es la hemoglobina, es la eritropoyetina. Entonces hay anemia severa, te van a internar y en el seguro social te tienen que estar poniendo la eritropoyetina.
Pero ¿qué pasa cuando esa hormona te cuesta de 3,000 a 5,000 pesos o más por inyección y te la tienen que poner cada tercer día, cada 4, cada 5 días, dependiendo, imagínate, el billete que se gastan para estimular la producción de hemoglobina, la eritropoyetina. Sí, está en el cuadro básico, pero le hacen al tontín. Entonces llega ahí alguien que dice, es mi religión, por mis principios, no acepto transfusiones de sangre. Hasta cree que vamos a gastar eritropoyetina en un testigo de Jehová, mejor lo sacamos a la calle y a la fregada. Cuando se supone que deben de respetar su conciencia y la Carta Magna de Derechos y Tratados Internacionales, que son los derechos del paciente informado. Tiene derecho a atención y a negarse a la transfusión porque hay alternativas. ¿Sabes? Alguien puede decir, son fanáticos. Los invito a ver una película en Netflix, cada quien en su casa, no vayan a pensar que vamos a estar ahí con palomitas, no, cada quien, los invito a verla. Sí, porque luego dicen, el maestro anda de volado, me dijo que sí. Entonces, no. Hasta el último hombre, hasta el último hombre. ¿Sí? Hasta el último hombre de soldado. Sí, ándale, no, suena como 3X. Suena como película prohibida, hasta el último hombre, o sea, no. ¿Sale? Y véanla, está muy interesante. Sí. Pero te enseño mucho a lo que indica esos objetores de conciencia. Bien. Contienen las células madre que dan origen a los 3 tipos de células sanguíneas. Células madre, en realidad no vamos a llamar células madre, el término correcto es células troncales. Cuando lleguen a embriología les van a mostrar lo que es, van a entender esto, lo que es la hematopoiesis. A ver si me toca darles embriología. Bien. Médula ósea amarilla, que es el tejido adiposo y se localiza en los canales medulares de los huesos largos, es un tejido graso. O sea, el tuétano. Sí. ¿Por qué es que está tan aceitoso y sabroso? ¿Qué horror? Ay, guácala. Bueno, hay gustos, no sé. Se respetan los gustos, yo no digo nada. El crecimiento óseo. Hablando de lo que es el cráneo, el maxilar inferior y la clavícula, el proceso de osificación se lleva a través de un proceso llamado osificación intramembranosa. Estas estructuras, el cráneo completo, el maxilar inferior, la clavícula, tienen un tejido fibroso a manera de membrana que a través de él se van a osificar. Los bebecitos, ¿cómo tienen abierto aquí? Fontanelas abiertas. La mollera. Sí, la mollera. Ay, se les cae, luego volteas al pobre escuincle y le estás pegando aquí a las plantas del pie. Porque se le cayó la mollera, no, o sea, lo puedes dañar, pobre escuincle. Pero sí. Sí se deprime la mollera, ¿por qué crees? Porque ese bebé se está deshidratando. Ah, sí. Entonces, no. Entonces nada más es hidratar. Hidratar al bebé. Bueno, en el caso de la mamá, pues a eso me refiero. Sí, son creencias, pero para eso están los libros de medicina. ¿Sí? Porque yo les puedo decir lo que es una menopausia y nunca la he vivido. Para eso están los libros, ¿no? Entonces, ay, ¿usted cómo sabe? Pues están los libros, no necesito vivir una menopausia para entenderla. Y eso es lo maravilloso del conocimiento. ¿Cómo se llama cuando el bebé nace sin la parte del cráneo, la base cefálica? La Superior. enancefalia, o sea, es que no sé exactamente el grado, pero cuando hay bebés que nacen sin cabeza es bebé enancefálico. Y nada más se les ve aquí y nada de arriba. Y hay varios niveles de enancefalia. Sí, nada más. No, pero hay algunos que ni cerebro. O sea, una nuez y no se desarrolló el cerebro. Y hay algunos que tienen el cerebro desarrollado, pero faltó la bóveda craneana. Ese es otro nivel de enancefalia. Faltó la bóveda, ¿no? Entonces dijimos la osificación intramembranosa.
Y el resto de los huesos, todo lo demás, una osificación endocondral, es decir, a partir del cartílago se genera el resto del hueso. ¿Se entendió eso? Así es. A partir del cartílago todo el hueso se genera. ¿Sale? Para eso hay WhatsApp, para que ya no se ambienten los recaditos. Eso era en mis tiempos. La libretita y los recaditos. ¿Sale? Ahí están, miren, ahí están los procesos de bone growth, el crecimiento del hueso. Tenemos que el hueso en sí prácticamente es cartílago hialino, sobre todo en el recién nacido. En ese proceso de crecimiento, de desarrollo embrionario del hueso, va a aparecer un centro primario de osificación. Ahí está. ¿Sí? Después de la semana 14 del desarrollo de ese bebé, que es genéticamente diferente a ti, que es otro ser, o sea, no es tu cuerpo, es otro ser, tiene su propio proceso de generación de hueso. Aparece un centro de osificación primario. Continúa el proceso de desarrollo y se van a formar gran cantidad de vasos sanguíneos a través del cual se van a nutrir los elementos para que se vaya convirtiendo de cartílago en hueso. ¿Hasta ahí vamos bien? Y la osificación va a continuar por el resto de su vida hasta que prácticamente es un hueso completamente formado. En teoría, el varón sigue creciendo, porque sigue aumento, el proceso de segregación de hormona de crecimiento, hasta los 20, 22, 23 años. ¿Sí? Y hasta ahí, y ya termina. Entonces, si les dicen a su hombre, no maduras, la neta es por eso. Sí. Ajá. Sí, a partir del cartílago se van a extender y los otros no, es una membrana y a partir de la membrana va invadiendo el hueso. ¿Sí se entendió eso, verdad? Sí, sobre todo lo largo es eso a partir de un centro de osificación que es ese. Y de los otros huesos craneanos y demás es a partir de la membrana, no hay centros de osificación. ¿Yes? Sí, a partir de ahí. A partir de allí. ¿A qué me refiero? Imagínate, México lo invaden por sus fronteras, o sea, por las orillas. Mar y tierra, lo invaden desde Cuba, desde el sur y desde el norte lo invaden. Haz de cuenta que esa es la osificación intermembranosa. Y puede ser invadida desde adentro. Los mismos ciudadanos se voltean contra el país y dan golpe de estado. Eso es desde un centro de osificación para invadirlo. Es la diferencia, ¿se entendió? El depósito de tejido óseo nuevo y en consecuencia el crecimiento ocurre con rapidez solo en el lado diaficiario del disco epifisiario. Significa que tenemos el centro de osificación y es desde el centro, desde donde va a ocurrir todo. Desde ahí viene el proceso. En las cavidades que surgen como resultado de la muerte de los condrocitos proliferan muchos capilares sanguíneos. El condrocito, ¿qué fabrica el condrocito? Cartílago. Y ese cartílago tienen que acallarlo para que deje de producir cartílago hialino y dé paso a y se da lugar a hueso. O sea, el que se fue a la villa perdió su silla. Entonces le dicen, a ver, condrocito, ábrete. Y lo abren, ¿verdad? Y entonces ya viene el osteocito y ese agujerín lo tapa con hueso, o sea, mineral óseo. Y eso el proceso debe de continuar. Y para eso se requiere proliferación de muchos vasos sanguíneos para nutrir el proceso. En las regiones periféricas del lado diaficiario del disco de crecimiento, el tejido óseo nuevo se convierte en hueso compacto. Entonces queda esponjoso hacia lo que es la parte superior del hueso y hueso compacto alrededor. Entonces hagan de cuenta que es una pared dura con un centro esponjoso, así como
como el Milky Way, ¿verdad? Chocolate por fuera y el nougat, que es como una esponjita de caramelo por dentro. Así debe de quedar el hueso. Y ese proceso llega y ¿qué es lo que ocurre? No es accidente. Si tú tienes una estructura compacta, un cilindro de concreto, y le aplicas una presión, estalla y se parte y se hace añicos. Pero ese mismo pedazo de concreto le haces una pared, es decir, como si fuera una periferia, y pones otro material dentro, ese va a resistir 10 veces más la presión, por la forma en que dispersa la energía, fíjate. Entonces, por eso el hueso, la región periférica es compacta y esponjosa. Eso va a permitir... Eso va a permitir que el hueso sea capaz de absorber la energía. Por eso le da capacidad mecánica. Entonces imagínate cuando te fracturas un hueso, por lo regular el hueso jamás lo vas a fracturar si lo comprimes. El hueso por la formación, las trabéculas, cuando tú lo tuerces. Cuando lo elongas, cuando lo presionas, pero si lo retuerces sobre su eje, se quebra. Porque, sí, bueno, o sea, una energía, digamos, no mucha fuerza. Entonces, en teoría, si tú vas a fracturar un hueso en el brazo, agarras el brazo, retuerces así, das la vuelta y quebras cúbito radio. Y si pones un brazo y la víctima está, digamos, con el brazo contra la banqueta, tú nada más golpeas aquí y quebras el hueso. Pero debe de ser el centro y en cierto ángulo para provocar una fractura. Pero es más energía hacerlo así que con una torcedura, una retorcida. ¿Sale? Entonces ya cuando estudien las artes marciales dirigidas ya les van a decir cómo romper huesos. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien. El disco epifisiario. Están compuestos por 4 zonas que se hallan en una continuación de la otra, desde la epífisis hasta la diáfisis, desde arriba y hacia el centro. Diáfisis. Y no tienen límites definidos, se van entremezclando. O sea, como los amigobios, ¿verdad? ¿Qué son usted y yo? Y no le dicen, ¿verdad? Amigobios, ¿verdad? O sea, ni se define. No, así es. Ni amigo, ni no, pues averígualo. Sí, porque te frean son, o sea, ahí ay, eres lindo, pero ya que nomás escuchas eso de que eres lindo y el pero, dices, ya me dejó en la friendzone. Pero amigobios no, mejor, o enemigo o amigo, pero acá amigobio, haz de cuenta que ese es el disco epifisiario, ¿eh? Tenemos cartílago en reposo, cartílago en proliferación, cartílago hipertrofiado y cartílago calcificado. ¿Cómo sigue el proceso? Buena pregunta, pero va a variar desde la edad, sexo, peso, metabolismo y demás. En un diabético es más lento. Pero en teoría, y depende del hueso, un hueso largo, imagínate un fémur en una fractura conminuta, para que tú puedas decir ya está bien mi hueso, 1 año. Un peroné 6 meses o más. ¿Para qué? Para la consolidación. El callo se forma desde el primer mes. Y la consolidación total de 6 a 8 meses, dependiendo. En tu caso, sí, joven, se supone que son en unos de 6 meses más o menos. Yo me quebré los dos y nada más me empezaba un mes y medio. Sí, se configuró el callo óseo y fue suficiente para eso. Pero la reparación total puede llevar un poco más. Yo me fracturé esta mano. ¿Ah? Y cuando me la fracturé, inmediatamente la dejé Sí. en la misma posición y me la envolví en una toalla y me hacía que la hospital. Lo único que no me quedó bien fue este dedo. Porque... Sí, exacto. Entonces se dañan ahí la cápsula y hay desplazamiento tendinoso. Entonces, regularmente... Porque a mí no me duele. No, déjame decirte que sucede que a veces cuando ocurre eso,
El traumatólogo se dedica a lo suyo y a veces ignoran los ligamentos y la cápsula articular. ¿Y qué resulta? Hubo un daño, pero le pones atención y te van a derivar con un cirujano especializado de mano, sigue otra cirugía y otra rehabilitación. Entonces, ¿qué queda? Ve esta flexión de mi dedo pulgar y hago esta flexión de aquí, ve cómo, hasta dónde llega, porque yo me di con una sierra de disco aquí, mira. Sí. Sí lo puedo mover bien. En Halloween andaba jugando con una sierra y que me duele. Aparte no tengo fuerza. Sí pasa. ¿Vale? Y es por estos procesos. Entonces el cartílago está ahí en reposo, pero no está en reposo, hay actividad de los condrocitos. Esos condrocitos van a proliferar, van a multiplicarse. Cuando llega el proceso de proliferación, son tantos que desde el punto de vista microscópico se ven todos amontonados, por eso le llaman hipertrofiados, o sea, se engrosó. Se ve esa zona rica en condrocitos, por eso le llaman hipertrofiado. Entonces, ¿qué significa hipertrofiado? Abundancia, ¿verdad? Hipertrofia. Hiper, ¿qué es hiper? Muchos. Trofos. Nutrición. Nutrición. Entonces tú ves un tipo así, está bien hipertrofiado, ¿verdad? La uña hipertrofiada hay una perturbación y por eso es gruesa, paquioniquia. Ese es un ejemplo de una uña hipertrofiada. ¿Vamos bien? Luego viene el cartílago calcificado. Una vez que se van a diferenciar esos condrocitos, se calcifican y ahora sí ya hay materia ósea en vez de cartílago. Eso es lo que se va. Y ahí está una microfotografía, ¿verdad? Viendo desde la superficie toda esa zona blanquecina, ¿sí? Ahí están los condrocitos felices, como los pitufos. Y entonces esos pitufos tienen que realizar el baile de los 100 pitufos, ¿no? Pero son 99 y como canijos, ¿y ahora qué vamos a hacer si nos falta un pitufo para bailar? Entonces tiene que venir la proliferación, la zona más gris. Y luego vean el tamaño de esas células redonditas, ¿a poco no son más grandes? Hipertrofia. Y luego empiezan a calcificarse, hasta abajo la calcificación, y así sigue el proceso. O sea, vamos a cambiar la materia animal a materia mineral. El proceso comienza con la formación de un modelo de cartílago, ya vieron la fotografía, forma un collarete óseo superióstico y alrededor de la diáfisis del modelo cartilaginoso y va desde afuera hacia adentro. La matriz cartilaginosa comienza a calcificarse. Y en teoría debería de continuar esto hasta llegar a la edad adulta. Y una vez que llegas a la edad adulta, el hueso se destruye y se construye. Se destruye y se construye. Está en un constante destruir, remodelar, destruir, remodelar. ¿Sí conocen la leyenda de la mansión Winchester? ¿Sí? ¿Qué dice? Son los que crearon la marca De los rifles, ¿verdad? Sí. Entonces La viuda. se vuelve a mover y se una maldición ¿Ah? que les van a pasar como pues cosas malas. Todas las almas muertas por los Winchester la iban a castigar, ¿verdad? Sí, porque pues son armas para matar. Tenían conciencia. Sí. Entonces mandó a hacer una mansión grandísima en donde dicen, dan un tour en California Sí. y dicen que no te puedes separar del tour porque hay tantos pasadizos Que te si pierdes. sabrán cuándo te vuelvan allá. Hay escaleras que dan que abren la puerta y son paredes que no dan a ningún lado porque ella creía que había muchos fantasmas por una maldición y le iban a hacer algo, o sea, quería mandó a hacer muchas batallas para concluir. Y no solo eso, sino que mientras que ella vivía, continuaba la remodelación de la casa. De la casa, siempre hacía como un cuarto nuevo o tapaba Exacto, otro, o tapaba otro. Porque, Sí. sí, o sea, es un laberinto la casa. Y en constante. Antes lo que era una sala, ya después se convertía en un lobby y así. Y eso es el proceso de remodelación, o sea, es lo mismo, hagan cuenta, como la maldición Winchester.
Bien, los vasos sanguíneos y células perivasculares invaden el cartílago de la epífisis proximal. Fíjate lo que dice ahí. ¿El cartílago tiene vasos sanguíneos? No. ¿Cómo se nutre el cartílago? No hay vasos sanguíneos en el cartílago. ¿Por qué crees que te da artrosis de rodilla y de cadera? Pregúntenles a sus compañeras de allá del fondo, a ver. Allá pregúntenles. Allá. Allá, la compañerita de allá al fondo, la de la blusa amarilla, está preguntando por el compañero. Pregúntale. ¿No? Allá. Sí, tú. Ah, ya te tocó. ¿No? ¿Cómo se nutre el cartílago? Gracias. Estábamos hablando que el cartílago no tiene vasos sanguíneos, entonces ¿cómo te vas a nutrir? Ándale, es por medio de difusión y absorción. O sea, el cartílago, contiguo al resto, absorbe los nutrientes necesarios. Hialuronato, ácido hialurónico, proteoglicanos, condroitin sulfato, condroitina, etc. ¿Vale? Y así es como obtiene material. ¿Por qué crees que es tan casi imposible regenerar un cartílago? Por eso, según dicen las actualizaciones, ya existe una droga que puede hacer eso. Ya existe, ¿verdad? Entonces hay que ver si ya es autorizada por la FDA y ya se lleva al Seguro Social. ¡Qué padre! Tu rodilla artrósica ya mira regenerar cartílago. Oiga, pero es que el condroitin sulfato, les pregunto, si tú tienes un problema de uña, ¿sí? Tienes, no sé, cualquier anomalía, ¿deberías de comer uña? ¿Por qué? O sea, si tienes mala uña, deberías de comer uña, ¿no? Entonces, ya les decía, yo explicaba el otro día, pues entonces yo voy a comer pelo, ¿verdad? Voy a llegar ahí, oiga, me da un taco de pelo, pero machín, entonces para que me salga pelo. Pues imagínate, el día de hoy tragué un taco de lengua, por eso estoy tan así, tan hablado. ¿No? Entonces, el cartílago, ¿a través de qué se regenera? De esos elementos. Entonces, ácido hialurónico muchas veces no funciona. ¿Vale? Hay que seguir otros medios. Entonces, ocurre ahí que se va a formar vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para llevar todos los elementos posibles, ahora sí, no por difusión, sino por entrega directa, por FedEx. ¿Sale? Tiene que ver con los niveles de hormonas, sobre todo estrógenos. Entonces hay equilibrio entre progesterona y estrógeno, de los estradioles y de los progestágenos. El equilibrio. Y cuando llegas a cierta edad dejas de producir estrógeno y la progesterona va a potenciar que se absorba más de lo que se reconstruye. Y eso va a afectar también el cartílago. O sea, es parte del proceso de vida, pero no tiene que ser así. Si tú consumes una buena dosis de vitamina D, 4000 unidades de vitamina D3 al día, colecalciferol, ¿sí? Vitamina D3, y ácidos grasos omega 3 y 6, que la mejor calidad es aceite de krill. Krill, no Krillin, el de Goku, no. Krill, ¿qué es el krill? Exacto, es lo que comen las ballenas, puro krill, imagínate. Y ese krill, ese es el mejor aceite para la reconstitución de esos elementos. Entonces, con eso es más fácil revertir una osteopenia que con cualquier otra cosa. ¿Vale? Es por eso. Bien, ¿otra pregunta o seguimos? Seguimos, ¿no? Ok, se forma un disco epifisiario entre cada una de las epífisis y diáfisis, luego el hueso largo continúa creciendo y con el tiempo ese disco epifisiario distal desaparece.
O sea, ya no hay centro de osificación porque ya no lo necesitas. Entonces los niños se fracturan esta parte de aquí y que va a haber un acortamiento y una pierna más cortita que la otra porque se fracturó y se dañó el disco epifisiario. Más vale que se quebren de acá de la diáfisis que de la epífisis, porque se dañan el centro de crecimiento. Entonces quedan acortamientos. ¿Se entendió eso? Bien. Reparación. Maestro, Sí. ¿por qué en una amenaza de aborto le recomiendan a uno el estradiol con progesterona, llamado cuerpo amarillo? Porque eso evita que llegue a término el embarazo porque estás engañando al sistema. Le estás diciendo, mantienes tú, por ejemplo, la hormona del cuerpo amarillo luteinizante y es indicativo de que el embarazo debe de seguir. Entonces lo estás engañando. Si el cuerpo no lo produce, le ponen la hormona, lo engañas para que el bebé no se venga. Antaño no se podía, no, ni siquiera se conocía la hormona, pues había abortos. Por eso las abuelas tuvieron 3 o 4. Es hormona luteinizante. ¿Vale? Es parte de los llamados progestágenos. Bien. Y vamos a hablar, la reparación consiste en el reemplazo de células muertas por células vivas, las cuales pueden derivar del parénquima, lo que representa una regeneración del tejido conectivo, de lo cual es la cicatrización. ¿Qué es el parénquima? Ese es el tejido embrionario. ¿Sí? Y a través de allí, ¿qué se va a producir? En un proceso de reparación. Todo proceso de reparación viene después de un proceso lesivo. ¿Sí? Tu mejor amiga te ofende. Esa de, hola amiguis, en el WhatsApp. ¿Cómo estás, amiguis? Y entonces dijo algo de ti, entonces ya me lastimó. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a reclamar? Y ahí viene, todo proceso lesivo viene a inflamación. Fase inflamatoria. La fase inflamatoria siempre es primer proceso de recuperación. Entonces, cuando el Kevin te deja, llora, es parte de tu proceso. Si no lloras, no puedes continuar. Entonces, así es igual aquí. La inflamación es necesaria. Y entonces, ¿por qué la interrumpimos si es necesaria? Equilibrio. Equilibrio. Entonces, imagínate, no es lo mismo una inflamación aquí, que una inflamación acá. Entonces, aquí hay una laringotraqueitis. ¿Cómo se pone el chamaco ante un proceso inflamatorio? ¿Qué le puede pasar? Se obstruye y ya no puede respirar después, nomás lo oyes el... Y ese tos de foca, ese es el primer CRUP, lo que sería una inflamación laringotraqueal, y si no la atiendes, cuidado, eso es de urgencia. Entonces imagínate aquí proceso inflamatorio, tiene que ser, sí, pero se le pasa la cucharada, hay que medir la inflamación, ¿se entiende? Too much love will kill you. Eso sucede en la tosferina. Lo que dijo Freddie Mercury, ¿no? ¿O no son fan de Freddie Mercury? Mucho amor te matará. Entonces, igual, la inflamación también. Entonces, sí, nivelada. Por eso hay que regular la inflamación. Luego, fase de reparación. Esta inflamación permite que acuda todo. Inflamación, haz de cuenta que es el proceso inicial lesivo. Luego, viene la de fase de reparación. Acuden los chismosos y los ponen a ayudar. O sea, eso es. A través de la inflamación. Y luego, remodelación. Órale. Parte del proceso, entonces, es inflamatoria, lo que es de reparación o inflamatoria, proliferación, reparación y remodelación. Y todo eso sucede en cualquier evento lesivo, incluso en piel, o hasta en hueso, ¿de acuerdo? Lesión, lesivo. ¿Sí? Les diría injuria, pero no, injuria viene del inglés injury. Injury, mejor decimos lesión. Es tejido embrionario, derivado de tejido embrionario de unas membranas del hueso. Ahí viene. El adulto también produce tejido y célula embrionaria a través de la médula ósea.
es una membranita y está produciendo y produciendo y produciendo bebés como la Brittany. Así. En el hueso. Ese es el parénquima. Bien. Luego, fase inflamatoria, primeras 48 horas, o sea, mínimo. Un proceso inflamatorio como tal. Hay daño del periósteo, te golpeas el hueso, fractura. Las primeras 48 horas es un proceso inflamatorio, se está preparando para reproducir y ese daño. Luego viene la infiltración leucocitaria. Los leucocitos migrados de la linfa van a ir, son policías, a ver a quién me como, a quién elimino, a quién neutralizo. Desde células dañadas, hay una clase especial de leucocitos llamados macrófagos y monocitos, que esos comen y desechan. Y eso es lo que va a ocurrir allí. Cuando lleguemos a lo que es el sistema linfático, se va a entender. Ahorita nada más lo menciono así, ¿de acuerdo? Y sigue su proceso. Esos leucocitos, cuando esto ocurre, estamos hablando en el hueso. Cuando ocurre en la piel es exactamente igual. Nada más que en la piel vas a formar ese líquido amarillo, como el rompope, ¿cómo se llama? En una lesión cutánea contaminada, ese líquido amarillo, ¿cómo se llama? Pus. La pus. Entonces no es pus, digo pus, ¿verdad? Pus. Y es parte de la degradación leucocitaria, nada más que en el hueso no ocurre. Imagínate si ocurriera. ¿Vale? Al cabo de una semana, el coágulo ha sido reabsorbido y en su mayor parte reemplazado por tejido de granulación rico en vasos sanguíneos. Granulación. Primer paso de la cicatrización. Cuando tú ves un pie diabético y en el fondo ves un tejido medio amarillento gomoso, ese es tejido de granulación, no lo quites. Si lo quitas, va para atrás. Por eso, ¿Qué color tiene eso? blanquecino gomoso. Pero hay que diferenciarlo del tejido desvitalizado, esfacelado o si es un exudado. Si tú como estudiante no puedes diferenciar estos tejidos, no te metas a hacer desbridado de heridas, porque va para atrás. Quitas ese proceso de tejido granulativo ahí en la úlcera y peor, se contamina otra vez. ¿Sale? Ajá. Sí, la consistencia, tú le haces así, le tallas y te lo traes. Eso es de lo que estoy hablando. Entonces, se necesita la mano y la experiencia que te enseña el proceso de limpiado del pie diabético. Entonces, el consejo es, si ven congresos, talleres y todo eso, tómenlo, porque ahí está el billete. La curación del pie diabético es lo que mejor cobras, ¿no? Mínimo, si es por ese lado, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sale? Bien. Luego, al cabo de una semana, bueno, ya vimos. Y entonces, ¿qué ocurre? Granulación rico en vasos sanguíneos. ¿Y qué va a formar? El callo. Primer proceso de osificación. Callo óseo. Ese es el único tipo de callo que el podólogo no quita, ¿verdad? Callo óseo. Ya es el primer proceso de la remodelación ósea. ¿Hasta ahí vamos bien? Y como tal, ya viene la fase de reparación. Demora meses, lo que me preguntaban hace ratito. Dependiendo del grado de fijación de la fractura, tejido de granulación va reemplazando el tejido osteoide, por lo que va cambiando la composición del hueso. En un principio es tal y cual callo, como cartílago. No es ni cartílago ni hueso, está en un proceso intermedio. Por eso se le llama callo óseo, porque no es ni la cosa ni la otra. Hasta que posteriormente ya se fija el tejido óseo como tal, con célula ósea. ¿Cómo se llama la célula ósea? Lo vimos en la clase anterior. ¿No? Sí, lo mencioné. Apenas hace rato. ¿Sí? Los osteocitos. Y esos osteocitos, hay los que construyen y los que destruyen. Osteoblastos y osteoclastos. Los osteocitos son de dos clases.
Unos destruyen y los otros construyen. Los que destruyen, osteoclastos, y los que construyen, osteoblastos. ¿Osteoblastos? Sí. Vamos bien hasta ahí. ¿Cómo vamos con el horario? Nos queda media, no me traten de tantear, que para eso está mi mujer. Para que me tantee. Bien. Fase de remodelación. Esta está dada por un proceso de apoptosis en el tejido óseo. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Y por ahí una de ustedes, no recuerdo quién hizo, hasta por ahí escribió los tipos de apoptosis. ¿Quién fue? Una de ustedes tiene por ahí los tipos de apoptosis. Ah, se le olvidó una vez. ¿Sí? Aposición, oposición, necrosis, etc. Esos son los tipos de apoptosis. Cuando una falla llega a la otra. Programada. O sea, como los japoneses se ponen de acuerdo y se van al bosque de los suicidios. ¿Ah? Ellos se programan. ¿Sale? Es igual. ¿Sí? Tipos de apoptosis. Y viene la consolidación, corresponde a todos los fenómenos fisiopatológicos que llegan al final la reparación del hueso fracturado. La consolidación. La consolidación a veces no se puede dar en la tercera edad y tienen que poner placas fijadoras, etc. Ya no se pudo. Sí, la última fase, la consolidación. No es constante para todos los huesos, siendo diferente en los huesos de tipo compacto y esponjoso. Entonces, un politraumatizado, o sea, lo arrastró un camión unas 2 cuadras, no murió, pero le rompió casi todos los huesos, es diferente el proceso de reparación. Y luego imagínate, te lo llevan al Seguro Social, ¿cuándo se va a recuperar este? Si nomás te dan de tragar sándwich con gelatina. Imagínate, qué nutrición hay. Por eso se está rescatando la ciencia de la inmunonutrición. Y cuando implantaron la inmunonutrición, sobre todo en los grandes quemados, salieron adelante, pues les dieron de comer bien. Entonces, depende de múltiples factores, entre otras cosas. ¿Sí? Bien.